Un cordial saludo amigos, gracias por su compañía, gracias por estar ahí, gracias por su tiempo. Traemos un video también que es muy interesante, nos estamos saliendo un poco de todo eso que hemos visto y todo porque es un video que a mí me parece bueno y que se denomina El susurro de la legión, un relato de terror en el acuartelamiento García Aldave. Este es un video que nos trae Blogvik España y que nos habla este es un video que está cargado de historia y tradición. Entonces, vamos a ver de qué nos dice, qué nos cuenta. Es decir, su título lo pone a uno como sugestivo, dice Relato de terror, el susurro de la legión. Vamos a mirar qué nos trae, vamos a ver qué nos dice y al final hacemos nuestro comentario. Que no hablemos más y nos vamos con nuestro video. Entonces, el susurro de la legión, el terror en el acuartelamiento de García Aldave. Nos vamos. El acuartelamiento García Aldave, una fortaleza encaramada en la cima del monte Anyera, un centinela que vigila el estrecho de Gibraltar. Durante siglos ha sido un bastión del poderío militar español. Entre sus muros, generaciones de legionarios han entrenado, servido y derramado su sangre. Las mismas piedras parecen susurrar historias de valor y sacrificio. Son historias que pasan de recluta a recluta, cada una, un hilo en el rico tapiz de la Legión Española. La fortaleza, con sus baluartes antiguos y torres de vigilancia desgastadas, tenía un aire atemporal. Había presenciado el auge y la caída de imperios. Uno de esos secretos era la leyenda del susurro de la legión. El viento aullaba como un alma en pena mientras un nuevo grupo de reclutas llegaba a García Aldave, un lugar conocido por su dureza y su historia llena de desafíos. La lluvia caía sin piedad, empapándolos hasta los huesos, como si la misma naturaleza quisiera poner a prueba su determinación desde el primer momento. Un relámpago rasgaba el cielo, iluminando por un instante los rostros serios de los legionarios veteranos que los esperaban, hombres curtidos por innumerables tormentas y batallas. Entre los recién llegados estaba Carlos, un joven de Sevilla con una sonrisa arrogante y un brillo de desafío en sus ojos, convencido de que estaba destinado a grandes cosas. La tormenta no cesaba, reflejando la inquietud en los corazones de los reclutas mientras cruzaban el umbral de la fortaleza, un lugar que pronto se convertiría en su hogar y campo de pruebas. Ahora se adentraban en un mundo impregnado de tradición, disciplina e historias susurradas de lo sobrenatural, relatos que se contaban en voz baja en las noches más oscuras. «Bah, solo son cuentos para asustar a los novatos», decía uno de los veteranos con una sonrisa burlona. Carlos, a diferencia de sus compañeros, sentía una extraña sensación de excitación, como si algo en su interior le dijera que estaba destinado a enfrentar esos misterios. Se burlaba de las leyendas, considerándolas simples historias para infundir miedo en los nuevos reclutas, sin saber que pronto se encontraría cara a cara con lo desconocido. A medida que los días se convertían en noches y la tormenta no daba señales de amainar, Carlos se vería obligado a enfrentar la verdadera naturaleza del miedo, descubriendo que algunas leyendas tienen más verdad de lo que jamás imaginó. La vida en García Aldave era brutal, una prueba constante de resistencia y fuerza. Los días transcurrían en entrenamientos agotadores y las noches, plagadas de cansancio, apenas ofrecían un respiro. A pesar de todo, la leyenda del susurro persistía, como una sombra que nunca se desvanecía. Susurros de un comandante de la Legión Espectral, vestido con el uniforme de una época pasada, que vagaba por los pasillos durante la noche, lamentando el destino de sus hombres caídos en batalla. Algunos aseguraban escuchar el tintineo de sus medallas, otros el arrastrar lastimero de sus botas, como si el pasado se negase a descansar. Pero Carlos seguía sin creer. Su escepticismo era inquebrantable. «Cuentos de viejas», decía con desdén. Se burlaba, poniendo los ojos en blanco ante sus compañeros de litera que se acercaban más entre sí, compartiendo miradas nerviosas y susurros temerosos. «Se están dejando llevar por la tormenta», decía con una sonrisa sarcástica. Se negaba a aceptar la posibilidad de que pudiera haber algo más en la leyenda de lo que parecía, aferrándose a su lógica. Su escepticismo, sin embargo, no era valentía, sino una forma de protegerse.
Era un escudo que blandía contra lo desconocido, una barrera contra el miedo. Porque incluso Carlos no podía ignorar los extraños escalofríos que sentía cuando el viento aullaba por los pasillos, o la sensación de ser observado cuando estaba solo en los barracones, una inquietud que no podía explicar. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, Carlos decidió explorar. Se levantó de la cama, sintiendo una inquietud que no podía ignorar. La tormenta estaba en su apogeo, el viento chillaba como un alma torturada. La lluvia golpeaba las ventanas con furia, creando un ritmo inquietante. Armado solo con una linterna que parpadeaba, se aventuró en el ala abandonada de la fortaleza. Cada paso que daba, el suelo crujía bajo sus pies. Era una sección que incluso los legionarios más curtidos evitaban, especialmente en noches como esa. Las historias de fantasmas y sombras eran comunes entre los soldados. A medida que avanzaba por los corredores cubiertos de polvo, el aire se volvía denso, cargado con una presencia invisible. Sentía como si alguien o algo lo estuviera observando. La temperatura descendió bruscamente, su aliento se convertía en nubes de hielo en la quietud. El frío era tan intenso que le calaba hasta los huesos. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Podía escuchar el débil eco de sus propios pasos, cada uno resonando con una intensidad antinatural. El sonido parecía multiplicarse en la oscuridad. El silencio solo era interrumpido por el aullido del viento en el exterior y el crujido del viejo edificio. Cada crujido hacía que su corazón latiera más rápido. Un susurro bajo y gutural, apenas audible por encima de la tormenta, parecía provenir de las mismas paredes, deslizándose en sus oídos como tentáculos helados. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad morbosa, Carlos continuó avanzando. Llegó a una puerta, ligeramente entreabierta, de la que emanaba un frío antinatural. Con un suspiro profundo, empujó la puerta. La habitación estaba vacía, excepto por una silla solitaria frente a una ventana. La lluvia golpeaba contra el cristal, iluminando por un instante una figura sentada en la silla. Una figura vestida con un uniforme de legionario andrajoso, de espaldas a él. Su sangre se heló. Trató de hablar, pero su voz se atascó en su garganta. La figura se giró lentamente, y Carlos se encontró mirando el rostro de un hombre muerto hacía mucho tiempo. Sus ojos, dos cuencas vacías, brillaban con una luz azulada y espectral. El terror, primitivo y absoluto, se apoderó de Carlos. Retrocedió tambaleándose, dejando caer su linterna. La llama parpadeante se apagó, sumiéndolo en una oscuridad total. Podía escuchar la respiración áspera del comandante fantasma, sentir su gélida presencia acercándose. Sin pensarlo dos veces, se dio la vuelta y huyó. No se atrevió a mirar atrás, su mente conjurando imágenes mucho más aterradoras que la realidad. Los susurros lo siguieron, haciéndose más fuertes, más insistentes. No se detuvo hasta llegar a la relativa seguridad de los barracones, los sonidos de sus jadeos aterrorizados ahogados por la tormenta que aullaba en el exterior. Entró tropezando en los barracones, su rostro pálido, sus ojos abiertos por el terror. Sus compañeros de litera, despertados bruscamente por su entrada abrupta, lo miraron incrédulos. Las palabras salían de su boca, incoherentes, entrecortadas, pero el miedo en sus ojos hablaba por sí solo. La tormenta en el exterior pareció intensificarse, como si reflejara el terror que se había apoderado del alma de Carlos. Incluso los más escépticos entre ellos no podían negar el terror palpable que se aferraba a Carlos como un sudario. La forma en que su voz temblaba, la forma en que sus ojos se movían por la habitación, como si esperara que el comandante espectral se materializara entre las sombras. Su sonrisa arrogante había desaparecido, reemplazada por una mirada angustiada que hablaba de un encuentro con lo desconocido. Su experiencia de esa noche había hecho añicos su escepticismo, dejándolo vulnerable y atemorizado de una manera que nunca antes había sentido. Ya no me burlo de los susurros, ya no descarto las leyendas. Me encontré cara a cara con el pasado y dejó una marca imborrable en mi alma. Se dio cuenta de que algunas cosas, incluso en su forma espectral, merecían respeto. Había cruzado una línea y no había vuelta atrás. La tormenta finalmente amainó a la mañana siguiente,
dejando tras de sí un silencio casi ensordecedor. El sol, un pálido disco asomándose entre las nubes que se retiraban, proyectaba largas sombras sobre la fortaleza. Todavía puedo escuchar los susurros fantasmales, débiles ecos en el viento que parecen entretejerse en la propia estructura de la fortaleza. Sé que nunca estaré realmente libre de esa experiencia. Ahora es parte de mí, tanto como el entrenamiento y la disciplina de la Legión. La historia del encuentro de Carlos se extendió como la pólvora entre las filas. Los reclutas, antes escépticos, ahora escuchaban con atención los relatos de El Susurro. La fortaleza, que ya no era solo un conjunto de piedras y mortero, adquiría un nuevo significado. Era un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban, donde los espíritus de los legionarios caídos caminaban entre los vivos. La línea entre el mito y la realidad se difuminaba, e incluso los veteranos más curtidos no podían evitar sentir un escalofrío recorrer sus espinas cuando el viento aullaba por los pasillos. La leyenda de El Susurro servía como un recordatorio constante del peso de la historia, de los sacrificios realizados y del legado perdurable de la Legión Española. Era un testimonio de la idea de que algunas heridas, incluso en la muerte, nunca sanan del todo. Cambiado para siempre por mi experiencia, terminé mi entrenamiento como un hombre diferente. Había mirado al miedo a la cara y había emergido con un nuevo respeto por el pasado y una comprensión más profunda de mi deber como legionario. Los susurros, antes fuente de terror, ahora servían como un recordatorio de los sacrificios hechos por aquellos que lo precedieron. Un recordatorio que resonaba a través de los siglos, llevado por el viento, susurrando historias de valentía, sacrificio y el espíritu inquebrantable de la Legión. Bien amigos, entonces este video es un video también muy apasionante, es decir, y es un video fuera de lo común, de lo que hablamos todos los días, y me parece muy interesante porque es que este tipo de historias yo creo que existen en todos los ejércitos del mundo. Yo aquí me conozco historias de que hablan de que el alférez sin cabeza, el fantasma de no sé dónde y todo, y habla, y muchas veces uno no lo toma en serio, y muchas veces las personas lo toman de manera burlesca, y muchas veces no creen hasta que de pronto le pasa como le pasó a Carlos en esta historia, ¿sí? Y hasta que se enfrentó con el miedo y se enfrentó con la muerte y se enfrentó con eso que son las tradiciones, las versiones y lo que la gente cuenta. Y y a lo mejor ya muchos habían visto esa experiencia y por eso se hablaba de eso, el susurro de la Legión. Y entonces Carlos nos demuestra eso, es decir, además porque el acuartelamiento de Aldave, que es un bastión de la Legión Española en Ceuta, es un lugar cargado de historia y tradiciones, es decir, lleva muchos años, fundado en 1920, ¿sí? O sea, lleva más de un siglo. Sus muros han sido testigos de innumerables hazañas de valor y sacrificio, ¿sí? Y sin embargo, con muchos lugares donde el coraje y la tragedia se entrelazan, también alberga secretos oscuros y leyendas que susurran en las sombras de la noche, que básicamente es parte de esto lo que nos cuenta. ¿Sí? Entonces el susurro de la Legión podría referirse a la conexión emocional y espiritual que tienen los miembros de la Legión Española con su tradición y legado. Esta frase evoca la memoria y el respeto hacia los soldados del pasado que han formado parte de esta historia, de esta histórica institución militar. Entonces, el acuartelamiento de García Aldaves es un importante establecimiento militar de la Legión Española situado en el municipio de Ceuta,
y su historia está ligada de creación y consolidación de la Legión Española. Entonces, esta historia, ¿sí? Pues lógicamente nos recuerda que hay mucha gente que ha entregado su vida, se ha sacrificado por su país y que mucha gente ha fallecido en esas instalaciones y entonces sus espíritus divagan por todos esos sitios y hace que esas leyendas se conviertan en realidad, como en el caso que le pasó a nuestro héroe del tema, a Carlos. Pero fue una historia, pero eso hizo entonces, ¿qué? Hizo que también pues la historia, la leyenda se siga cementando más y más, porque después de que él contó lo que le pasó, pues la gente entonces dice, o sea que es cierto. Los que eran escépticos y los que no creían dicen entonces la cosa es en serio. Pero eso hace que mucha gente también empiece a sentir más temor, más miedo. Pero bueno, así funciona y así es en todas partes. Hay muchas historias en el ejército colombiano, hay historias, en el ejército mexicano hay muchas historias también. Y me imagino que en el español habrán muchas historias más. Espero que ustedes me escriban sobre este tema que también es muy bueno y que me digan dónde podemos conseguir historias para seguirlas pasando y siguiendo reaccionando a este tipo de videos. Gracias amigos por estar ahí, me gustó el video. Espero que a ustedes también les guste. Espero su apoyo, espero su like, espero que me comenten, me escriban y que nos sigamos viendo en próximos videos. Gracias amigos por su compañía y hasta pronto.